Un pequeño cachorro blanco yacía congelado en la nieve, rechazado por su madre y abandonado a su suerte en una brutal tormenta de nieve. La naturaleza había decidido que no sobreviviría a la noche, pero un marine con el corazón roto lo observaba desde las sombras y decidió que algunas órdenes están destinadas a ser desobedecidas. Calentó al cachorro moribundo contra su propia piel, lo que provocó un vínculo que acabaría salvándolos a ambos. Lo que sucedió a continuación te hará llorar y demostrará que el amor puede curar incluso las heridas más profundas. Antes de empezar, dime desde dónde nos ves. Escribe tu país en los comentarios. Y si crees que nadie debería quedarse atrás en el frío, dale al botón de suscribirse, porque esta historia podría devolverte la fe en los milagros. El cielo gris sobre Portland colgaba bajo y pesado, como un lienzo magullado que se extendía tenso por el horizonte. Era ese silencio peculiar y sofocante que siempre precede al momento en que el mundo decide destrozarse. El aire olía a sal y a nieve inminente, un olor metálico y penetrante que se quedaba en la garganta. Los meteorólogos lo llamaban una tormenta histórica, una tormenta monstruosa que se gestaba en el Atlántico y que prometía sepultar la costa de Maine bajo 2 pies de hielo y condiciones de ventisca. Pero para los residentes de esta ciudad era solo otro martes de febrero, otra batalla contra los elementos. Dentro de la pequeña y ventosa oficina de Hope Watch Animal Rescue, la temperatura no era mucho mejor que en el exterior. Marcus Reno Vance estaba sentado detrás de un escritorio que parecía haber sobrevivido a la explosión de una bomba, mirando fijamente una pila de facturas de servicios públicos vencidas. Se frotó la cara con una mano del tamaño de un guante de béisbol, y la fricción sonó como papel de lija contra la estrella Marcus Rhino Vance, un hombre imponente de 45 años, con hombros anchos que parecían permanentemente tensos para el impacto. Tenía el pelo corto, canoso y con corte militar, y el rostro marcado por profundas arrugas, cicatrices de una guerra que había terminado hace años sobre el papel, pero que nunca había terminado del todo en su cabeza. No había dormido bien. Nunca lo hacía. La pesadilla había vuelto a aparecer la noche anterior. El calor, la arena, el sonido del rotor de un helicóptero fallando, el silencio que siguió. Se había despertado jadeando, con las sábanas empapadas en sudor frío, el olor fantasma de aceite quemado llenando su pequeño apartamento sobre las perreras. Deja de mirarlas, Marcus. No se pagarán solas. Una voz atravesó su confusión. Sarah entró con 2 tazas de café que echaban vapor agresivamente en la fría habitación. Dejó una sobre un posavasos que en realidad era un viejo collar de perro. Sarah, la contable y coordinadora de voluntarios del refugio, era una mujer de unos 50 años con el pelo castaño corto y práctico y unos ojos amables que se entrecerraban constantemente por la preocupación. Llevaba 3 capas de jerseys y se movía con una eficiencia sensata que mantenía a raya el caos del refugio. Tenemos suficiente para la calefacción o la comida de los perros para la próxima semana, dijo Sarah, con voz suave pero firme. No para ambas cosas, y el casero ha vuelto a llamar. Ya no se cree lo del cheque por correo, Reno. Marcus cogió el café, envolviendo con sus grandes dedos el calor que desprendía. Ya se nos ocurrirá algo, Sarah. Siempre lo hacemos. Esta vez no, suspiró ella, acercando una silla. Estamos al límite de nuestra capacidad. 40 perros, 12 gatos y ahora esta tormenta. Si nos quedamos sin electricidad, perderemos las lámparas de calor. Si perdemos las lámparas de calor... No terminó la frase. No era necesario. Marcus, tienes que dejar de atender llamadas. No podemos salvarlos a todos. Si traes a uno más al que alimentar, nos hundiremos. Es matemática. Marcus apartó la mirada hacia la ventana escarchada, donde los primeros copos de nieve comenzaban a caer. Perezoso y engañoso, sabía que ella tenía razón. La lógica era el arma de Sarah. La esperanza era su escudo. Pero su escudo estaba maltrecho, abollado y fallando. Entonces sonó el teléfono. Era un viejo teléfono de disco que rompió el silencio. Sarah lo miró como si fuera una bomba. Marcus lo miró como si fuera un salvavidas.
No lo hagas, susurró Sarah. Marcus lo descolgó. Hope Watch. Habla Vance. La voz al otro lado crepitaba. Ah, Patekatam, interrumpida por la estática de la tormenta que se avecinaba. Era un guardia de seguridad del viejo astillero abandonado junto al muelle. Señor Vance, aquí abajo hay mucha nieve. Estaba haciendo una revisión del perímetro antes de que llegara la tormenta. He visto algo debajo del viejo agujero de ese barco pesquero oxidado cerca del muelle 4. Es una perra callejera, una gran pastora. Tiene mal aspecto. Creo que está pariendo. Está teniendo cachorros justo sobre el hormigón helado. Marcus sintió una opresión en el pecho, esa familiar sensación que ignoraba toda lógica. ¿Está protegida? Apenas tosió el guardia. El viento sopla con fuerza desde el agua. Esta noche habrá 10 grados bajo cero con la sensación térmica. No sobrevivirán a la noche, Vance. Los pequeños no. Marcus colgó el teléfono. No miró a Sarah. No podía. Se levantó, cogió su pesado abrigo de lona, una vieja chaqueta de campo de sus días en el núcleo, de color verde oliva descolorido y sin parches, pero con la forma de estos aún visible en la tela. Marcus, la voz de Sarah era ahora suplicante. Por favor, no tenemos dinero para pagar al veterinario. No tenemos espacio. Son una madre y sus cachorros, dijo Marcus, con voz baja, como grava chirriando. Exposed Dock 4, deja que se encargue Control Animal. Ese es el trabajo de Harkins. Harkins sale a las 5. No va a salir con una tormenta del noreste por un animal callejero. Los dejará congelarse y recogerá los cadáveres por la mañana. Marcus se subió la cremallera de la chaqueta con un sonido seco y definitivo. No los voy a abandonar. Sarah lo vio marcharse, con una mezcla de frustración y admiración en los ojos. Sabía que no podía detenerlo. No se puede detener a un hombre que intenta escapar de sus propios fantasmas, persiguiendo la salvación de otra persona. El trayecto hasta el astillero fue una batalla. La camioneta de Marcus, una vieja Ford a la que él llamaba la bestia, temblaba contra los fuertes vientos. La nieve caía ahora con más fuerza, capas horizontales de blanco que cegaban el parabrisas. Los limpiaparabrisas se movían frenéticamente contra el cristal. Portland estaba desapareciendo. Los pintorescos edificios de ladrillo y el faro de la punta fueron tragados por el vacío blanco. Parecía el fin del mundo, o quizás el comienzo de uno nuevo y más frío. Llegó a las puertas del astillero, que chirriaron al empujarlas contra el viento. El lugar era un cementerio industrial, con esqueletos de viejos barcos, grúas oxidadas que se alzaban hacia la tormenta como dedos desesperados, y montones de chatarra que parecían huesos rotos bajo la nieve. Cogió su linterna y un montón de mantas. El viento lo golpeó en cuanto salió del camión, un golpe físico que casi lo desequilibró. Le gritaba en los oídos, ahogando sus propios pensamientos. Se abrió paso entre los escombros, siguiendo las indicaciones del guardia. Muelle 4. El viejo barco pesquero yacía pudriéndose sobre sus bloques, una enorme sombra en descomposición. Y allí, acurrucada en una depresión poco profunda, bajo el casco oxidado, protegida solo por un trozo de madera contrachapada deformada y su pura voluntad, estaba la madre, Sheba, una pastora alemana, o lo que quedaba de ella. Estaba esquelética, con las costillas claramente visibles a través del pelaje enmarañado y sucio. Tenía las orejas desgarradas, signos reveladores de una vida dedicada a luchar por las obras. Pero sus ojos, ámbar y ardientes con una intensidad febril, estaban intactos. Ella soltó un gruñido bajo y amenazante cuando Marcus se acercó, mostrando sus dientes amarillentos. Estaba demasiado débil para ponerse de pie. Su cuerpo temblaba violentamente, pero colocó la cabeza entre él y la pila que se retorcía en su vientre. Tranquila, mamá, tranquila, susurró Marcus, agachándose. El viento aullaba a su alrededor, pero en ese pequeño hueco había un extraño y sagrado silencio. Encendió la luz. Había 5. 4 eran lo que cabría esperar. Pequeños, ciegos, retorciéndose como salchichas negras y marrones, arañando instintivamente para acercarse al calor del vientre de la madre. Eran vigorosos, ruidosos,
luchando por su lugar en la barra de leche. Pero entonces el haz de luz iluminó al quinto. Había sido empujado. Yacía a unos 30 centímetros del calor de la madre, descansando sobre un trozo de tierra helada. Era blanco, no del blanco cremoso de un labrador, sino de un blanco fantasmal, como la nieve que aún no ha tocado el suelo. Era más pequeño que los demás, significativamente más. No se movía mucho, solo un leve y rítmico espasmo de sus diminutas extremidades. Marcus observaba, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Vio al cachorro blanco soltar un grito silencioso, abriendo su boca rosada, buscando un calor que no estaba allí. Se arrastró hacia adelante. Un esfuerzo monumental para algo tan nuevo. Buscando a su madre. La madre, Sheba, miró hacia abajo. Empujó a los 4 cachorros negros y marrones con el hocico y los lamió vigorosamente. Luego sus ojos se deslizaron hacia el blanco. No lo mordió, no le gruñó, simplemente lo ignoró. Le dio la espalda, exponiendo su cálida columna vertebral al viento helado, aislando eficazmente a los 4 cachorros sanos y dejando al blanco expuesto a los elementos. Fue una decisión biológica calculada. Tenía leche limitada, calor limitado y energía limitada. Estaba salvando a los que parecían poder sobrevivir. El más pequeño, la anomalía, el fantasma. Era una carga. Marcus sintió un dolor repentino y agudo en el pecho, más agudo que el frío. No era un ataque al corazón. Era un recuerdo. Vio el rostro de un joven soldado, de 19 años, acorralado en un valle en Kandahar. Vio cómo el helicóptero se alejaba porque la zona de aterrizaje estaba demasiado caliente. Recordó la orden de marcharse. No podemos salvarlos a todos, sargento. Marcus cayó de rodillas en la nieve, ignorando el gruñido de advertencia de la madre. Ya no estaba mirando a un perro. Estaba mirando a un soldado abandonado en la nieve. Se estaba mirando a sí mismo. El cachorro blanco dejó de moverse. El frío se lo estaba llevando. Hoy no, dijo Marcus con voz entrecortada, pero sus palabras se perdieron en el viento. No mientras yo esté aquí. Extendió la mano, con sus enormes dedos llenos de cicatrices, sobre la diminuta vida rechazada. La madre le gruñó, rozándole los dientes con su grueso guante. Pero él no se inmutó, no se echó atrás. Porque en aquel astillero helado, entre el óxido y las ruinas, Marcus Vance se dio cuenta de que no estaba mirando solo a un animal moribundo. Estaba mirando a lo único que podía salvarlo. El viento dentro del astillero aullaba como un animal herido, rasgando los esqueletos oxidados de las grúas que había sobre sus cabezas. Marcus retiró la mano, con la gruesa lona de su guante rasgada donde los dientes de Sheba lo habían rozado. No era un mordisco de advertencia, era una promesa de violencia. Ella se mantenía de pie junto a su camada, con las patas temblorosas, no por miedo, sino por el agotamiento del parto y el frío intenso. Sus ojos ardían con ese frenético fuego ámbar clavado en los de él. Marcus se quedó paralizado. Conocía esa mirada. Era la mirada milenaria de alguien que no tenía nada que perder salvo el suelo que pisaba. Si cogía al cachorro blanco ahora, ese diminuto y tembloroso trozo de nieve, ella lucharía contra él. Y en esa lucha, los otros 4 cachorros se dispersarían en la tormenta, o peor aún, serían aplastados por el pánico. «Está bien, mamá, está bien», susurró Marcus, retrocediendo lentamente, con las manos en alto. «Ha sido culpa mía. Mantén la posición». Aún no podía salvar al blanco, no sin destruir al resto. Eso iba en contra de todos sus instintos. El Marine que había en él gritaba para que rescatara a la víctima. El Salvador que había en él gritaba para que sacara al más débil del frío. Pero el superviviente que había en él, la parte de él que había salido del desierto cuando otros no lo habían hecho, conocía las reglas. No se compromete la unidad por el rezagado. No hasta que el perímetro esté seguro. Se retiró hacia la bestia. Su camioneta estaba aparcada justo fuera del efecto túnel de viento del casco. Sin embargo, no se marchó. No podía. De la caja de su camión, cogió una bolsa de 22 kilos de pienso rico en proteínas y una jarra de agua. Volvió hacia la guarida, manteniendo una distancia respetuosa,
y vertió un montón de comida en un palé seco. El olor de la carne invadió el aire frío, intenso y pesado. La nariz de Shiva se movió. Su hambre era una fuerza física, una vibración que parecía sacudir su delgado cuerpo. Miró la comida, luego a Marcus y luego de nuevo a sus cachorros. Lentamente, con dolor, cojeó hacia el montón. Comió con feroz rapidez, tragando bocados sin masticar, con los ojos fijos en el astillero, buscando amenazas. Marcus se retiró a la cabina de su camioneta. Apagó el motor para ahorrar gasolina, dejando que el calor se desvaneciera en el frío de la tormenta que se avecinaba. Levantó los prismáticos, cuyas lentes se empañaron ligeramente con su aliento. A través del cristal, la escena era una silenciosa tragedia. La comida le había dado a Shiva un estallido de energía. Regresó al nido, curvando su cuerpo en forma de C para retener el calor. Los 4 cachorros negros y marrones, fuertes e impulsados por el instinto, se abrieron paso a empujones hasta su vientre. Mamaban con avidez, moviendo la cola. Y luego estaba el blanco. Seguía afuera. El calor estaba a pocos centímetros, un paraíso que podía oler pero no tocar. Se arrastró hacia la adelante, con movimientos espasmódicos y descoordinados. Intentó trepar por encima de su hermano, un macho de cuello grueso, pero éste lo empujó con un gruñido. Intentó colarse bajo el costado de su madre, pero ella cambió su peso, bloqueándole el paso. No lloró. Fuera. Simplemente se quedó allí tumbado, con su pelaje blanco mezclándose con la escarcha que comenzaba a cubrir el hormigón. «Lucha, maldita sea», murmuró Marcus, agarrando el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «No te desvanezcas». El aislamiento del cachorro golpeó a Marcus como un golpe físico. No era solo un perro. Bajo la luz gris de la tormenta, el cachorro parecía un fantasma. Fantasma. El nombre se instaló en la mente de Marcus, pesado y frío. La imagen se difuminó. El astillero desapareció. De repente, Marcus ya no estaba en Maine. Estaba en el valle de Arandab. El aire no era frío. Estaba cargado de polvo y del olor a cobre de la sangre. Vio a Miller, el soldado de primera clase Miller, de 19 años, con una risa que sonaba como un hipo y una foto de su novia del instituto pegada dentro de su casco. Era el tipo de chico que se creía invencible hasta el momento en que dejó de serlo. Miller había recibido un disparo de francotirador en la pierna durante una patrulla. Había caído en campo abierto en la zona de muerte. Marcus estaba a 50 metros de distancia, inmovilizado por el fuego de las ametralladoras. Podía oír a Miller llamándolo, no gritando, llamándolo. «¡Sargento! ¡Sargento! ¡No puedo moverme!». Marcus había intentado moverse. Se había puesto de rodillas, listo para correr, pero su teniente lo había agarrado por el chaleco y lo había arrastrado hacia abajo. «Mantenga la posición, sargento. Si sale ahí fuera, morirá. Y él morirá de todos modos. Espere al apoyo aéreo». Así que Marcus esperó. Había observado a través de su mira cómo el polvo se posaba sobre el uniforme de Miller. Había visto cómo el joven soldado dejaba de llamar y empezaba a desvanecerse, igual que ahora se desvanecía el cachorro blanco, solo fuera de su alcance. La vibración de su teléfono contra el salpicadero lo devolvió a la realidad. La pantalla iluminó la oscuridad de la cabina. Sarah la miró fijamente durante un largo momento antes de responder. «Dime que ya no estás ahí». La voz de Sarah era tensa, el sonido de una mujer que se aferraba a una presa a punto de derrumbarse. «Estoy aquí», dijo Marcus con voz ronca. «Marcus, escúchame. La luz acaba de parpadear en el refugio. El generador está fallando. Te necesito aquí, no muriéndote de frío en un astillero por una perra callejera. Tienes 5 cachorros, Sarah. Uno de ellos está pasando apuros. Entonces llama a Harkins», suplicó ella. «Llama a Control de Animales. Deja que hagan su trabajo. Harkins tiene el equipo. Tiene la furgoneta. Tú eres un hombre solo en una camioneta que apenas arranca». Harkins, el jefe de Control de Animales de la ciudad. Un hombre que llevaba su uniforme como una armadura y su libro de normas como una Biblia. Consideraba a los animales como inventario, problemas que resolver, números que gestionar.
No era cruel, pero carecía de lo único necesario para salvar la imaginación desesperada. Harkins no vendrá con este tiempo, dijo Marcus, y aunque lo haga, verá un animal salvaje en un renacuajo. Lo sacrificará antes de que se seque el papel. Lo llamará muerte piadosa. Quizás eso sea misericordia, Marcus, dijo Sarah en voz baja. ¿Has pensado en eso? Quizá dejarlos ir en paz sea mejor que dejarlos morir de frío. No mientras yo esté aquí, dijo Marcus, repitiendo el mantra que lo había mantenido vivo y despierto durante 10 años. Colgó. Volvió a mirar por los prismáticos. El viento arreciaba, silbando a través de las rendijas de la puerta del camión. Un movimiento llamó su atención, no cerca del nido, sino en el perímetro del astillero. Una sombra se desprendió de la oscuridad de un almacén derrumbado. Se movía con el paso seguro de un depredador, ignorando el viento cortante. Brutus, un enorme chucho mestizo, en parte Rottweiler, en parte pesadilla. Era una leyenda del desguace, marcado por cientos de peleas, con media oreja menos y músculos, que se marcaban bajo un pelaje grueso y cubierto de grasa y suciedad. Era el rey de este reino oxidado, y olía la comida que Marcus había dejado. Brutus se detuvo a 20 metros del barco pesquero. Levantó su pesada cabeza y olfateó el aire. El olor de la comida era fuerte, pero el olor de la nueva vida, de una presa vulnerable, era más fuerte. Emitió un gruñido sordo, un sonido como el de rocas rozándose, y salió a la luz. Sheva dormía, agotada, pero en el momento en que la pata de Brutus crujió sobre la nieve, levantó la cabeza de golpe. No ladró, no malgastó el aliento. Se levantó, con movimientos rígidos y dolorosos. Miró a sus cachorros, al montón de calor y al fantasma blanco que temblaba en el borde. Hurgó con el hocico en el montón bajo la madera contrachapada. Luego salió al descubierto. Era la mitad del tamaño de Brutus. Estaba desnutrida, agotada por el parto y temblando. Pero cuando se colocó entre el macho gigante y sus hijos, se transformó. Levantó el pelo, lo que la hacía parecer el doble de grande. Retiró los labios para mostrar unos dientes hechos para desgarrar. Brutus no se precipitó. Avanzó trotando, esperando su sumisión. Era el recaudador de impuestos y había venido a cobrar lo que le correspondía. Se abalanzó sobre ella. Todo sucedió en un torbellino de violencia. Shiva no se echó atrás. Se enfrentó a él en el aire, en una nube de ira maternal. Rodaron por la nieve, en una maraña de pelo y mandíbulas que se entrechocaban. En la camioneta, Marcus agarró la manija de la puerta. ¡No! Empezó a abrir la puerta, buscando la llave de cruz debajo de su asiento, pero se detuvo. Si salía corriendo ahora, Brutus podría dispersarse, pero Sheva también podría volverse contra él. O peor aún, Brutus podría dar media vuelta y arrebatar a un cachorro mientras Marcus se ocupaba de la madre. Observó, impotente de nuevo, con el corazón latiendo frenéticamente contra sus costillas. Brutus tenía el peso, pero Sheva tenía la desesperación. Brutus le mordió el hombro y la sacudió violentamente. Un aullido agudo y penetrante rasgó el viento, pero Sheva se retorció, ignorando el dolor, y clavó sus mandíbulas en la nariz de Brutus, la parte más sensible de su cuerpo. Apretó con fuerza y se retorció. Brutus rugió, un sonido de dolor y sorpresa. La soltó, tambaleándose hacia atrás, con sangre goteando de su hocico sobre la nieve blanca. Sacudió la cabeza, estornudando sangre, confundido por esta pequeña furia esquelética que se negaba a rendirse. Sheva se mantuvo firme. Sangraba por el hombro, no podía apoyar la pata y exhalaba nubes de vapor al aire. Pero se mantuvo firme. Lanzó un gruñido gutural, profundo y demoníaco, desafiándolo a intentarlo de nuevo. Brutus la miró, luego miró la comida y luego volvió a mirar el oscuro almacén. La comida no valía la pena perder un ojo por conseguirla. Resopló, se dio la vuelta y se alejó trotando hacia la tormenta, desapareciendo tan rápido como había aparecido. Shiva lo vio alejarse hasta que no fue más que un recuerdo. Solo entonces se derrumbó. No volvió inmediatamente con los cachorros. Se tumbó en la nieve, lamiéndose la herida del hombro, temblando violentamente. Marcus exhaló un suspiro que le pareció haber estado conteniendo durante una hora.
Se desplomó contra el asiento, con el sudor enfriándose en su frente a pesar del aire helado. Chica loca y hermosa, susurró. El respeto inundaba su voz. Reconocía esa lucha. Sabía lo que costaba mantenerse en pie cuando las piernas no te sostienen, luchar cuando el cargador está vacío y no hay refuerzos. Ella era una soldado como él. Defendía un perímetro contra un mundo que quería devorar vivos a sus hijos. Pero cuando Sheba se arrastró de vuelta al nido, Marcus vio cómo se repetía la tragedia. Revisó a los 4 cachorros sanos, los limpió, los contó y... fantasma. Yacía exactamente donde había estado. La pelea lo había cubierto de nieve. Era solo un pequeño bulto blanco en un mundo blanco. Sheba lo olisqueó. Se detuvo un segundo, una vacilación que le rompió el corazón a Marcus, y luego se dio la vuelta. No tenía energía que dedicar a los moribundos. La había gastado toda luchando contra el monstruo. Marcus miró su mano, luego la llave de cruz. El código decía, espera. El código decía, la supervivencia del más apto. Pero el código no había salvado a Miller. Y Marcus Vance estaba harto de ver fantasmas morir en la nieve. El mundo había sido borrado. Esa era la única forma de describir lo que había más allá del parabrisas de la camioneta de Marcus. La Noraster ya no era solo un fenómeno meteorológico. Era una demolición. El cielo y la tierra se habían fusionado en un único vórtice arremolinado de violento color blanco, borrando la línea entre la tierra y los cielos. Era medianoche, pero no había oscuridad, solo una sofocante luminiscencia gris lechosa que reflejaba los faros en los ojos de Marcus. La bestia gruñó, con la calefacción traqueteando en una batalla perdida contra el mercurio en descenso. El termómetro del salpicadero marcaba 10 de Grace bajo cero. Con la sensación térmica, hacía tanto frío que la piel expuesta se congelaba en cuestión de minutos. La voz de Sarah resonaba en su cabeza más fuerte que el aullido del viento. No puedes salvarlos a todos, Marcus. Vas a morir por un perro que probablemente ya esté muerto. No está muerto, murmuró Marcus al interior vacío de la cabina, poniendo la camioneta en cuarta baja. Todavía no. Ya no conducía por una carretera. Navegaba por memoria y por los vagos contornos de los postes telefónicos que parecían cruces plantadas en la nieve. Estaba cerca del astillero, a unos 2 kilómetros, cuando el camión chocó contra el montículo de nieve. No fue una parada suave. Fue un golpe seco, seguido del repugnante sonido de los neumáticos girando libremente sobre el hielo, puliéndolo hasta dejarlo liso como un espejo. La bestia se estremeció, tosió una vez y se caló. Marcus giró la llave. El motor hizo clic, un sonido metálico y hueco de derrota. «Vamos», suplicó, golpeando el volante con la palma de la mano. «No me falles ahora», el silencio le respondió. El viento aullaba fuera, burlándose del silencio del interior. Marcus se quedó allí sentado un momento, con el aliento formando nubes en el aire que se enfriaba rápidamente. Se miró las manos. Temblaban, no por miedo, sino por una vibración que partía de lo más profundo de sus huesos, la resonancia de un viejo trauma que se despertaba. Cogió su bolsa de equipo, linternas, bolsas térmicas y una manta gruesa de lana. Se subió la cremallera de la parca hasta la barbilla, se caló bien el gorro y abrió la puerta. El viento le golpeó como un puñetazo, casi arrancando la puerta de sus bisagras. Le robó el aire de los pulmones en una sola bocanada helada. Salió y sus botas se hundieron, hasta las rodillas, luego hasta los muslos. «Una milla», gruñó, forzando sus piernas hacia arriba y hacia adelante. Solo una milla. Comenzó la travesía. No era caminar, era esperar a través del cemento. Cada paso era una batalla contra la gravedad y la fricción. La nieve era pesada, húmeda e implacable. Se pegaba a sus vaqueros, empapando el denim al instante, congelándose en una armadura rígida que le irritaba la piel. A mitad de camino del astillero, el paisaje se disolvió por completo. No había puntos de referencia, solo blancura, y en esa privación sensorial, el presente comenzó a mezclarse con el pasado. El viento sonaba como el rugido de un motor a reacción. La nieve parecía arena. De repente, Marcus ya no estaba en Maine. Estaba de vuelta en las montañas del Hindu Kush.
Era el invierno de 2009, la patrulla que nunca debería haber tenido lugar. Habían estado rastreando a un objetivo de alto valor a través de un paso que los lugareños llamaban la Garganta de Dios. El tiempo había cambiado de repente, rápido, violento, implacable. Podía sentir el peso de su chaleco de Kevlar, el mordisco de la correa del rifle en su hombro. Recordaba haber mirado hacia atrás a la fila de sus hombres, viéndolos convertirse en muñecos de nieve, con las pestañas cubiertas de escarcha, sus movimientos ralentizándose, mientras la hipotermia susurraba su seductora mentira. Duerman. Si cierran los ojos, estarán calientes, les había gritado entonces. ¡Muévete! Si te detienes, morirás. ¡Muévete, Marcus! Rugió en la noche, con la voz quebrada. ¡Muévete o morirás! Tropiezo y cayó de bruces en un montículo de nieve. El frío le quemaba las mejillas como el fuego. Se quedó allí tumbado un segundo, con la nieve llenándole los oídos. Abajo todo estaba tan tranquilo, tan en paz. Levántate. Se empujó hacia arriba, con los músculos gritando. Esta vez no estaba salvando a un escuadrón. Estaba salvando a un fantasma. Pero en su mente eran lo mismo. Se trataba de negarse a dejar que el frío ganara. Se trataba de negarse a dejar que la oscuridad se llevara otra cosa inocente. Vio las puertas del astillero asomando entre la bruma blanca como las costillas de un leviatán muerto. Lo había conseguido. El astillero era un túnel de viento. Las estructuras metálicas gemían y chirriaban. Una sinfonía de decadencia industrial. Marcus se dirigió hacia el viejo torpedero, con el haz de su linterna trazando un cono frenético a través de la nieve que caía. Llegó al casco. El refugio improvisado que había reforzado mentalmente 1000 veces durante las últimas horas parecía ahora patético, solo un trozo de madera contra la ira de la naturaleza. Se agachó, protegiendo la abertura con su ancha espalda, creando un remanso de quietud. Sheva estaba allí. Estaba cubierta por una capa de escarcha, su pelaje negro y marrón estaba salpicado de blanco, lo que la hacía parecer una estatua tallada en hielo. Estaba acurrucada en una bola apretada, con la cola envuelta sobre la nariz para conservar cada caloría de calor. Escondidos en lo profundo de la curva de su vientre, bajo el calor de sus patas, había 4 bultos. Estaban en silencio, dormidos, alimentados y calientes. Estaban a salvo. Y luego estaba el forastero. Ghost yacía a 1 metro de distancia. No estaba acurrucado. Estaba estirado de lado, con sus diminutas patas rígidas. La nieve lo había cubierto, enterrándolo tan profundamente que Marcus casi no lo veía. Parecía un juguete desechado. Algo que se había caído y se había olvidado. El corazón de Marcus latía con fuerza contra sus costillas. Demasiado tarde. Llego demasiado tarde. Ella se movió. La luz la había despertado. Levantó la cabeza, con los ojos somnolientos y apagados. Miró a Marcus, pero no gruñó. No tenía energía para mostrarse agresiva. Solo lo observó. Una reina cansada en un trono roto. Se movió, comprobando a sus crías. Reconoció al cachorro negro, luego al marrón. Se retorcían, vivos y quejándose por la perturbación. Luego miró el montículo blanco. Marcus contuvo la respiración. «Compruébalo, mamá», susurró. «Compruébalo». Sheva estiró el cuello, extendió la pata y olisqueó la nieve que lo cubría. «¡Fantasma!», lo empujó con su húmedo hocico, un empujón brusco e insistente. La nieve cayó de su cara. Tenía los ojos cerrados, la boca ligeramente abierta, con las encías azules visibles. No se movía, no chillaba. Sheva lo empujó de nuevo, esta vez con más fuerza, casi derribándolo. Era la última pregunta que le haría. ¿Eres lo suficientemente fuerte? No hubo respuesta. La lógica de la naturaleza no es cruel. Es aritmética. Energía que entra, energía que sale. Desperdiciar calor en los moribundos es matar a los vivos. Sheva entendía esta matemática mejor que cualquier humano. Miró el cuerpo inmóvil durante un segundo más, una pausa que le pareció una eternidad. Un elogio fúnebre silencioso al sol que el invierno se había llevado. Luego, con un profundo suspiro que exhaló vapor blanco en el aire,
Se dio la vuelta. Usó sus patas para acercar más la paja y los otros cachorros a ella. Enroscó su espalda hacia Ghost, creando una pared de pelaje y calor que lo excluía por completo. Cerró los ojos. El rechazo era absoluto. Era definitivo. La naturaleza había tomado su decisión. Marcus se quedó mirando la pequeña forma congelada. El viento aullaba alrededor del casco, un sonido lúgubre y hueco. Sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, calientes y repentinas, congelándose antes de llegar a su barba. Había atravesado el infierno para llegar hasta allí. Había luchado contra la tormenta y contra sus propios demonios, y había llegado justo a tiempo para ver el final, o eso creía la naturaleza. Marcus buscó lentamente la cremallera de su parca. El viento aullaba a través de las costillas oxidadas del astillero, un coro ensordecedor de metal y hielo. Pero dentro del hueco del barco pesquero, el silencio era aún más fuerte. Era el silencio pesado y sofocante de una decisión tomada y una vida descartada. Marcus se quedó paralizado, con las botas enterradas en la nieve que casi se había convertido en una tumba. Miró fijamente la pequeña forma blanca, medio enterrada en la nieve. Protocolo. La palabra resonaba en su mente, nítida y clara como la orden de un sargento instructor. El protocolo de la Guardia de la Esperanza estaba escrito con tinta, pero se había forjado en las duras lecciones de la pobreza. Regla número 1. Salvar lo que se pueda salvar. Regla número 2. Los recursos son finitos. Regla número 3. Nunca dejes que tu corazón escriba un cheque. La cuenta bancaria del refugio no puede cobrarlo. Tocar a ese cachorro era romper las 3 reglas. Era una pérdida de tiempo, un desperdicio de medicinas y una violación del orden natural que Sheva acababa de establecer. Marcus miró a Sheva. La perra lo observaba con un ojo abierto, respirando de forma superficial y entrecortada. Esta vez no gruñó. Ya no quedaba agresividad en ella, solo una comprensión cansada y trágica. Había hecho sus cálculos. Esperaba a que él hiciera los suyos. Lo sé, susurró Marcus, con la voz quebrada por el frío. Hiciste lo que tenías que hacer. Bajó la mirada hacia el montículo blanco. La nieve ya comenzaba a formar una costra sobre el pequeño costado. Pero yo no trabajo para la naturaleza, murmuró. Se arrodilló. La nieve le atravesó los vaqueros al instante, quemándole la piel, pero él no lo sintió. Extendió la mano enguantada y apartó la nieve de la cara del cachorro. Estaba sin vida. No, no sin vida, en suspenso. Se quitó el pesado guante de cuero, exponiendo su mano desnuda al aire gélido. Presionó la palma contra el pecho del cachorro. Estaba frío. No fresco, ni frío. Frío. El tipo de frío que se siente como piedra. Pero entonces, un aleteo. Débil, irregular. Un obstinado latido microscópico contra su palma callosa. ¡Boom! ¡Boom! Era el sonido más silencioso del mundo. Pero para Marcus, sonaba como un redoble de tambor. Era el sonido de un soldado que se negaba a abandonar la línea. Eso es. Marcus respiró, con lágrimas en los ojos. Aún sigues en la lucha. Ya no dudó más. Se desabrochó la pesada chaqueta de campo, el viejo abrigo verde oliva que había visto los desiertos de Kandahar y las montañas del Hindu Kush. Bajó la cremallera, dejando al descubierto el jersey de lana que llevaba debajo, y luego se lo quitó también, dejando su pecho al descubierto ante la gélida tormenta. Cogió al cachorro en brazos. No pesaba nada. Era como sostener un puñado de plumas y hielo. Apretó al cachorro contra su piel desnuda, justo sobre su corazón, y volvió a subir la cremallera de la chaqueta, sellándolos a ambos en su interior. El impacto del frío contra su piel era agonizante, un dolor abrasador que le hizo jadear, pero lo acogió con agrado. Era una transferencia de energía, su calor por el frío del cachorro, su vida por la muerte del fantasma. «Te tengo», le susurró al cuello de su abrigo, bajando la barbilla para proteger el pequeño bulto contra su esternón. «Nos vamos a casa, hermano. No te voy a dejar en la alambrada». Sheva lo vio coger al rechazado. Exhaló un largo y profundo suspiro, dejando caer la cabeza sobre sus patas.
Cerró los ojos. La carga había desaparecido. Sus hijos supervivientes estaban a salvo. El intruso había sido eliminado. Marcus se giró y se enfrentó a la tormenta. El kilómetro y medio de vuelta al camión fue una agonía. El viento había cambiado, soplando directamente en su cara, clavándole cristales de hielo en la piel como metralla. Le ardían las piernas. Sentía los pulmones como si estuvieran llenos de cristales. Pero mantuvo la mano presionada sobre el corazón, comprobando ese pequeño ritmo. Habló con la chaqueta durante todo el camino. Quédate conmigo. ¿Me oyes? No puedes rendirte. Miller no tuvo oportunidad. Tú sí, así que aprovéchala. Llegó hasta la bestia. La vieja camioneta parecía una duna blanca en la oscuridad. Buscó a tientas las llaves, con los dedos entumecidos y torpes. Rezó a todos los dioses en los que no creía. El motor arrancó, gruñó, volvió a arrancar y se puso en marcha. No esperó a que se calentara. Metió la marcha y salió disparado de la ventisca, deslizándose de lado por la carretera, conduciendo por instinto y desesperación. Las luces de la vigilancia de Hope eran lo único que brillaba en el distrito cuando entró derrapando en el aparcamiento. La electricidad seguía funcionando. Una pequeña misericordia. Sarah estaba esperando junto a la puerta cuando él la abrió de una patada. Parecía agotada. Era evidente que había estado paseándose de un lado a otro. Su rostro era una máscara de preocupación que se endureció instantáneamente en ira cuando lo vio entrar tambaleándose, cubierto de nieve y temblando violentamente. ¡Marcus! Gritó, corriendo hacia él, pero deteniéndose en seco cuando vio su rostro. ¡Idiota! Podrías haber muerto ahí fuera. Llamé a la policía. Llamé. «Ayúdame», dijo Marcus con voz ronca. Había perdido la voz. Cayó de rodillas sobre el suelo de linóleo de la sala de admisión. Le temblaban tanto las manos que no podía bajar la cremallera de la chaqueta. Sarah abrió mucho los ojos. Vio cómo se agarraba el pecho. «¿Estás herido? ¿Es tu corazón?» «No», dijo jadeando. «¿El suyo?» Bajó la cremallera. Allí, pegado a la piel roja e irritada de su pecho, estaba el cachorro. Estaba flácido. Su pelaje blanco estaba mojado y enmarañado, manchado con la suciedad del astillero. Parecía una rata ahogada. Parecía muerto. Sarah se quedó mirándolo. La ira de su rostro se evaporó, sustituida por una mirada de profunda tristeza. Era una mujer pragmática, una mujer de números y libros de contabilidad. Sabía cómo era la muerte. «Oh, Marcus», susurró, suavizando la voz. «Ha muerto. ¿Has traído un cadáver?» «No», dijo Marcus mirándola. Tenía los ojos desorbitados, enrojecidos y suplicantes. «No ha muerto. Se ha movido. Lo he sentido». «Marcus, míralo. Está gris. Tiene las encías blancas. Compruébalo», rugió Marcus, dejando entrever al sargento mayor que llevaba dentro. Sarah no se inmutó. Miró al hombre desesperado y a la diminuta criatura destrozada. Suspiró, un sonido de derrota, y cogió su estetoscopio. Presionó la campana contra la diminuta caja torácica húmeda. La habitación estaba en silencio. El único sonido era el zumbido del frigorífico y el traqueteo del viento fuera. Sarah escuchó. Frunció el ceño. Cambió la posición del estetoscopio. Volvió a escuchar. Levantó la vista hacia Marcus. «Trae la almohadilla térmica», ordenó, «y la glucosa, ahora». Las siguientes 6 horas fueron una guerra. No fue una batalla con armas o granadas, sino con botellas de agua caliente, jarabe caro y pura voluntad. Trabajaron con un ritmo nacido de años de trabajo codo con codo. Sarah era la técnica, Marcus era el ancla. Secaron al cachorro frotándolo enérgicamente con una toalla áspera para estimular la circulación. Prepararon un nido de almohadillas térmicas y botellas de agua caliente, con cuidado de no quemar su frágil piel. Le inyectaron líquidos calientes bajo la piel, entre los omóplatos. El cachorro fantasma no se movía. Yacía sobre la mesa como un muñeco de trapo. «La temperatura es de 34 grados», informó Sarah, comprobando el termómetro rectal. «Demasiado baja. Los órganos se están apagando. Está luchando», dijo Marcus, con la mano rodeando todo el torso del cachorro. «Puedo sentirlo. Se está apagando, Marcus. No te hagas ilusiones».
Mis ilusiones son todo lo que tengo, Sara. A las 3 de la madrugada se produjo la crisis. El cachorro dejó de respirar. En un momento había un leve subir y bajar. Al siguiente, quietud. Está entrando en parada, dijo Sara con voz plana. No, Marcus se inclinó. No sabía hacer RCP a un cachorro de este tamaño. Usó el pulgar, presionó el pecho, una compresión suave y rítmica. 1, 2, 3, respira. 1, 2, 3, respira. Se inclinó y cubrió todo el hocico del cachorro con la boca, insuflando un pequeño soplo de aire en los pulmones. Vamos, fantasma, susurró contra el pelaje. No te atrevas, no te atrevas a dejarme aquí. Sara lo observaba. Vio las cicatrices en sus manos, las canas en su cabello, las lágrimas que surcaban la suciedad de su rostro. Vio a un hombre que había pasado 10 años tratando de lavar la sangre de sus manos, ahora tratando de usar esas mismas manos para insuflar vida a algo que no tenía por qué vivir. Extendió la mano y la colocó sobre la de él sobre la mesa. Marcus, dijo en voz baja. Él la ignoró. 1, 2, 3, un jadeo. Era un sonido terrible, húmedo y sibilante, pero era el mejor sonido que Marcus había oído jamás. El cuerpo del cachorro se sacudió, tosió y luego gimió, con un sonido agudo, débil y lastimero. El pecho se expandió y asomó la lengua rosada. Sara se quedó mirando, con la boca ligeramente abierta. Volvió a mirar el termómetro. 98, susurró. Está volviendo. Marcus se desplomó hacia adelante, apoyando la frente en la mesa metálica junto al cachorro. Sus hombros temblaban. No estaba riendo, estaba llorando. Profundos y silenciosos sollozos sacudían su enorme cuerpo. Sara no dijo nada. Rodeó la mesa y le puso una mano en el hombro, apretándolo con fuerza. Sobre la mesa, en el nido de toallas, el cachorro blanco levantó la cabeza. Sus ojos seguían cerrados, ciegos al mundo. Se tambaleó, moviendo la nariz. Olía al hombre. Olía el sudor, la lana, el aroma de quien no lo había abandonado. Emitió un pequeño chillido agudo y se arrastró hacia el rostro de Marcus. Marcus levantó la cabeza. Miró a la criatura. Sí, susurró con voz destrozada. Estoy aquí, estoy aquí. Afuera amanecía. Una luz gris y fría se filtraba a través de las persianas. La tormenta había pasado. Sara sirvió 2 cafés. Dejó uno delante de Marcus. Esta noche has roto todas las reglas, Reno, dijo, apoyándose en la encimera, con una sonrisa cansada en los labios. Lo sé, dijo Marcus, acariciando la cabeza dormida del cachorro con un dedo. No podemos permitirnos tenerlo, dijo ella. Venderé la camioneta, respondió Marcus al instante. Sara se rió, con un sonido suave y genuino. Nadie quiere esa camioneta, Marcus. Miró al cachorro. Pero ya se nos ocurrirá algo. Siempre lo hacemos. Marcus miró a Ghost. El cachorro respiraba profundamente, con un ritmo constante y rítmico. Ghost, dijo Marcus en voz baja. ¿Es ese su nombre? Preguntó Sara. Sí, asintió Marcus, porque volvió de entre los muertos. Las semanas que siguieron a la tormenta fueron una sucesión borrosa de noches sin dormir y el silbido rítmico de un concentrador de oxígeno. El mundo fuera del refugio comenzó a descongelarse. La nieve se convirtió en aguanieve gris y las carreteras se despejaron. Pero dentro de la pequeña y estéril sala de aislamiento, situada en la parte trasera del Hope Watch, el tiempo parecía haberse detenido. Ghost estaba vivo, pero apenas. La neumonía se había instalado profundamente, convirtiendo sus pequeños pulmones en un campo de batalla. Pasaba los días dentro de una incubadora improvisada, una caja de plástico modificada con una almohadilla térmica y un nebulizador. Parecía menos un perro y más un espíritu olvidado, con su pelaje blanco fino y irregular, y las costillas asomando a través de la piel como el casco de un barco naufragado. Marcus había dejado de subir a su apartamento. Había arrastrado su pesado escritorio de roble hasta la esquina de la sala de aislamiento, encajándolo entre el fregadero y el armario de medicamentos. Junto a él instaló una cama plegable militar. ¿Estás cómodo, Marine?
le preguntó Sarah al tercer día mirando el estrecho montaje. Duermo mejor aquí abajo, respondió Marcus, y era la verdad. Arriba, el silencio estaba lleno de los fantasmas de Kandahar. Aquí abajo, el silencio solo se rompía con la respiración superficial y áspera del cachorro. Era un sonido en el que Marcus podía concentrarse, una misión que podía entender, mantener la respiración, aguantar. Por la noche, cuando el resto del refugio estaba a oscuras y la única luz provenía del resplandor rojo del calentador, Marcus hablaba. No utilizaba el lenguaje infantil que la gente suele reservar para los cachorros. Hablaba con el tono grave y constante de un hombre que pasa el tiempo en una trinchera. Verás, lo que pasa con la guardia nocturna, susurró Marcus, recostándose en su silla, con una taza de café frío en la mano, es que tu mente empieza a jugarte malas pasadas. Las sombras se mueven. El viento suena como voces. Empiezas a pensar en todo lo que hiciste mal. Ghost yacía de lado en la jaula, con los ojos azules entreabiertos, mirando al hombre. Estaba demasiado débil para levantar la cabeza, pero sus orejas se movían al oír la voz. Miller solía hablar de béisbol, continuó Marcus, mirando al techo. El chico no sabía nada de política ni de estrategia, pero podía decirte el promedio de bateo de todos los jugadores de los Red Sox desde 1918. Decía que los números tenían sentido. El mundo es un caos, decía, pero los números no mienten. Marcus miró al cachorro. Me recuerdas a él. Luchador demasiado pequeño para el uniforme, pero con corazón. Tampoco sabía cuándo rendirse. Metió la mano entre los barrotes de la jaula y dejó descansar el dedo sobre la pata del cachorro. Ghost soltó un suave suspiro y curvó los dedos alrededor del dedo de Marcus. Sigue respirando, Ghost. Ese es tu trabajo. Yo me encargaré del resto. Pero encargarse del resto se estaba volviendo imposible. Las facturas se acumulaban como montones de nieve. La veterinaria, una mujer amable llamada Doctora Arias, que solía hacerles un descuento, le había dicho amablemente a Sarah que los antibióticos especializados que Ghost necesitaba eran caros y que no podía seguir concediéndoles crédito. Entonces llamaron a la puerta. No fue un golpe cortés. Fueron 3 golpes secos y autoritarios que exigían entrar. Sarah estaba en la recepción, levantó la vista y palideció. ¡Oh, no! La puerta se abrió y entró un hombre, trayendo consigo una ráfaga de aire frío y el olor de la burocracia. Thomas Harkins, el jefe de control animal de la ciudad. Era un hombre de ángulos marcados y pliegues rígidos. Llevaba su uniforme con excesivo orgullo, con la placa pulida hasta brillar como un espejo. Tenía unos 50 años, el pelo ralo peinado severamente hacia un lado y unos ojos que miraban a los animales y solo veían códigos de salud y cuestiones de responsabilidad civil. No odiaba a los perros, simplemente le encantaba el orden. Y la esperanza, a sus ojos, era caos. Señor Harkins, dijo Sarah, levantándose y esbozando una sonrisa forzada. No le esperábamos hasta el mes que viene. Quejas, señora Jenkins, dijo Harkins, sin devolverle la sonrisa. Sacó una carpeta metálica de debajo del brazo. Los vecinos han denunciado ruido excesivo durante la tormenta. Y veo informes de admisiones no autorizadas cuando ya se le ha señalado por hacinamiento. No esperó a que le invitaran a pasar. Empezó a caminar por las perreras, haciendo clic agresivamente con el bolígrafo contra el papel. Demasiados en la jaula 4, murmuró, marcando una casilla. El cuenco de agua está vacío en la jaula 7. La ventilación es deficiente. Marcus oyó el alboroto desde la trastienda. Salió, limpiándose la grasa de las manos en los vaqueros. Cuando vio a Harkins, apretó la mandíbula. Harkins, gruñó Marcus, estás asustando a los perros. Tu instalación me está asustando a mí, Vance, replicó Harkins, sin levantar la vista de su portapapeles. Estás operando con muy pocos recursos, y esos recursos se han agotado. He visto los libros de contabilidad de la ciudad. Llevas 3 meses de retraso en el pago de las tasas de licencia. Hemos tenido un invierno malo. La tormenta nos afecta a todos. Harkins lo interrumpió. Pero no todo el mundo intenta dirigir un zoológico en un almacén abandonado.
Pasó junto a Marcus y abrió la puerta de la sala de aislamiento. Oye, Marcus se movió para bloquearle el paso, pero Harkins ya estaba dentro. El oficial se detuvo. Miró la cama plegable. Miró el escritorio apretujado en la esquina. Y luego miró la incubadora. Se acercó y miró a través del plástico. Ghost jadeaba, su pequeño pecho blanco subía y bajaba con esfuerzo visible. El nebulizador zumbaba, llenando la jaula con una fina niebla. Harkins bajó su portapapeles. Miró el montaje y luego a Marcus. ¿Qué es esto? Es un caso en recuperación, dijo Marcus, interponiéndose entre Harkins y la jaula. Neumonía grave, hipotermia. ¿Es el vagabundo del astillero? ¿El que se informó durante la tormenta? Sí. Harkins sacudió la cabeza, con una mirada de auténtico disgusto cruzando su rostro. Vance, mira a esta criatura. Está medio muerta. Es un defecto genético. Un pastor blanco albino, corrigió Marcus con voz baja y peligrosa. Da igual, es un lastre. Harkins señaló la habitación con su bolígrafo. Tienes 40 perros sanos ahí fuera, comiendo pienso barato, y estás gastando cientos de dólares en electricidad y medicamentos para este renacuajo que va a morir de todos modos. No va a morir. Por eso precisamente te estoy denunciando. Harkins golpeó con fuerza el portapapeles. Esto es una mala gestión de los recursos. Es acumulación emocional, no rescate. Mantienes a esta cosa con vida por tu propio ego, no por su bienestar. Es cruel. ¿Cruel? Marcus dio un paso adelante. Se alzaba imponente sobre Harkins. El rinoceronte afloraba. Cruel es dejarlo en la nieve. Cruel es sopesar una vida contra el precio de un permiso. Es la realidad. Harkins espetó, sin dar marcha atrás. Tengo autoridad para cerrarte, Vance. Hoy, ahora mismo, puedo declarar esta instalación insolvente y confiscar todos los animales que hay aquí. Y mirando esto, señaló con el bolígrafo a Ghost. Les estaría haciendo un favor. Eutanasiaríamos a este inmediatamente para acabar con su sufrimiento. La palabra quedó suspendida en el aire. Eutanasiar. Sarah jadeó desde la puerta. Marcus apretó los puños a los lados. Las venas de su cuello se hincharon. Todos sus instintos le gritaban que tirara a este hombre por la ventana. Si lo tocas, susurró Marcus, necesitarás un equipo de rescate para sacarte de aquí. ¿Estás amenazando a un funcionario municipal? Harkins levantó una ceja y buscó su radio. Porque eso lo confirmará. Haré que cambien las cerraduras al mediodía. La tensión en la habitación era tan densa que se podía palpar. Era la colisión de dos mundos. El que medía el valor en amor y el que lo medía en dólares. Y en ese silencio, un sonido. Scritch, scritch. Provenía de la caja. Harkins miró hacia abajo. Marcus miró dentro de la caja de plástico. Ghost se estaba moviendo. Normalmente, el cachorro apenas tenía fuerzas para levantar la cabeza. Pero ahora, al oír las voces elevadas, al sentir la amenaza, al sentir la angustia que emanaba del hombre que olía a seguridad, algo antiguo se había despertado en su sangre. Ghost clavó las garras delanteras en la toalla. Sus patas traseras, delgadas y temblorosas, empujaban contra la pared de plástico. Gimió, un sonido bajo y patético de esfuerzo. Se empujó hacia arriba, sus patas delanteras se doblaron, cayó, golpeándose la barbilla contra el suelo. ¿Lo ves? Harkins se burló. Ni siquiera puede mantenerse en pie. Pero Ghost no había terminado. Apretó los dientes, empujó de nuevo. Su cuerpo temblaba violentamente. Cada fibra muscular gritaba contra la gravedad que quería mantenerlo en el suelo. Bloqueó los codos, levantó la parte trasera y se puso de pie. Se balanceaba como una caña en un vendaval. Tenía la cabeza gacha y jadeaba, pero estaba de pie. Giró la cabeza lentamente, luchando contra el mareo, hasta que sus ojos azules y nublados se fijaron en Harkins. Dio un paso, luego otro. Se tambaleó hasta la parte delantera de la jaula, presionando su húmedo hocico contra los barrotes, y entonces abrió la boca. No gimió, no lloró, ladró. No fue un rugido, fue un chillido, un sonido agudo, entrecortado, sin aliento,
que era más aire que ruido. Chillido. Se balanceó, casi cayéndose, pero se recuperó. Miró a Harkins, luego miró a Marcus y volvió a ladrar, esta vez con más fuerza. ¡Wow! Es una declaración. Estoy aquí. Estoy de pie. Harkins se quedó mirándolo, con la boca ligeramente abierta, pero sin decir nada. Miró al tembloroso trozo de vida blanco que desafiaba todas las expectativas médicas solo para decirle que se apartara. Marcus se quedó paralizado. Observó al cachorro, su fantasma, su molinero, su redención, de pie sobre unas patas que no deberían funcionar, defendiendo al hombre que lo había salvado. La ira se desvaneció de Marcus, sustituida por una ola de emoción tan poderosa que casi lo derriba. Sintió un ardor detrás de los ojos, una presión en la garganta que no había sentido desde el funeral. Una sola lágrima caliente se escapó por el rabillo de su ojo. Recorrió el polvo de su mejilla y desapareció en su barba. Está de pie, dijo Marcus con voz entrecortada. ¿Lo ves? Está de pie. Harkins miró a Marcus, vio la lágrima, vio la vulnerabilidad cruda y desnuda del Gran Ex-Marine. Volvió a mirar al cachorro que seguía sosteniendo su mirada, temblando, pero sin doblegarse. El oficial bajó lentamente el bolígrafo. Se aclaró la garganta y se ajustó torpemente la corbata. El estricto cumplimiento del código vaciló ante algo que no se podía marcar en una casilla. «Tiene espíritu», murmuró Harkins, con la voz perdiendo su tono severo. «Le concedo eso». Cerró la carpeta. No escribió la citación. «Te doy 30 días, Vance», dijo Harkin, retrocediendo hacia la puerta, incapaz de mirar a Marcus a los ojos. «Arregla la ventilación, paga las tasas del permiso o volveré, y la próxima vez no estaré solo». Se dio la vuelta y salió, y el sonido de sus pesadas botas se fue desvaneciendo por el pasillo. Sarah entró corriendo en la habitación, con lágrimas corriéndole por la cara. Pero Marcus no se movió. Se arrodilló delante de la jaula. Ghost, habiendo gastado hasta la última gota de energía, se desplomó sobre la toalla, pero su cola dio un único y débil golpe contra el plástico. Marcus apoyó la frente contra los barrotes y sollozó en silencio, mientras el cachorro le lamía las lágrimas de la nariz. La primavera llegó a Maine no con un susurro, sino con un deshielo caótico y embarrado. La nieve que había cubierto Portland durante meses retrocedió, dejando al descubierto las cicatrices marrones de la tierra que había debajo. Dentro del Hope Watch se había producido una transformación similar. Ghost ya no era la rata ahogada que Marcus había rescatado de la tormenta. A los 6 meses era impresionante, una criatura de una belleza etérea y sorprendente. Su pelaje se había convertido en una melena blanca, como la nieve que reflejaba la luz como una esponja de azúcar. Sus orejas se mantenían erguidas, triángulos de terciopelo que giraban como antenas parabólicas. Tenía la poderosa complexión inclinada de un pastor alemán de pura raza, un testimonio físico del linaje genético de su madre. Shiva. Para un extraño que lo mirara a través de una ventana, parecía un príncipe. Pero para Marcus, que lo observaba desde su silla, Ghost parecía un prisionero de guerra. La enfermedad física había desaparecido, pero algo más difícil de tratar había echado raíces. Ghost estaba aterrorizado por el mundo. El trauma de su nacimiento, el frío, el rechazo y la oscuridad habían programado su cerebro para la catástrofe. No caminaba por el refugio. Se arrastraba. Si se cerraba una puerta, se aplastaba contra el suelo. Si un extraño le miraba a los ojos, se orinaba del susto. Su único refugio seguro era el espacio justo debajo del pesado escritorio de roble de Marcus. Ese era su búnker. Pasaba los días acurrucado alrededor de las botas de combate de Marcus, con su cabeza blanca descansando sobre la puntera de la bota izquierda. Era el único lugar donde su respiración se ralentizaba. «Estás a salvo, amigo», murmuró Marcus, agachándose para rascarle detrás de las orejas blancas sin apartar la vista de sus papeles. «Nadie nos está flanqueando». Ghost soltó un largo suspiro y la tensión se desvaneció de sus hombros solo porque la mano de Marcus estaba allí. Pero la seguridad era cara y Hope Watch estaba en bancarrota.
Es la única manera, Marcus, dijo Sarah, con la voz tensa por el estrés. Estaba de pie en la puerta de la oficina con un folleto en la mano. Necesitamos publicidad. Necesitamos donaciones. Era la mañana de la campaña de adopción de Spring Hope. El patio delantero estaba decorado con globos que se balanceaban siniestramente con la brisa. Los voluntarios paseaban a los perros, tratando de parecer alegres. Sarah había jugado su última carta. Había pedido un favor. Jennifer Tate, una reportera junior de Channel 8 News, tenía 24 años. Estaba ávida de una historia que no fuera un gato atrapado en un árbol y llevaba un abrigo rojo brillante que parecía gritar para llamar la atención. Tenía a un cámara siguiéndola como una sombra, buscando ángulos conmovedores. Yo invité a Jennifer Tate, confesó Sarah, preparándose para lo peor. Quiere un reportaje especial, algo llamativo. Marcus dejó de escribir. Levantó la vista con mirada peligrosa. Y déjame adivinar, ¿quieres darle el pastor blanco? Es precioso, Marcus. A la gente le encantan las historias de supervivientes. Una foto suya, un montaje con música triste y podríamos financiar el refugio durante un año. Podríamos arreglar el techo. Podríamos pagar las facturas del veterinario. No es un accesorio. Marcus gruñó. Podía sentir a Ghost tensarse contra su pierna, sintiendo el cambio en el ritmo cardíaco de Marcus. No está preparado. No puede soportar a los extraños. Si le pones una cámara en la cara, va a estallar o se va a derrumbar. No dejaré que lo rompas por un cheque. De todos modos, vamos a quebrar. Sarah estalló, perdiendo la compostura. Mira el libro de contabilidad, Marcus. Estamos acabados. No se trata de orgullo, se trata de sobrevivir. Si no conseguimos dinero hoy, cerraremos. Y si cerramos, ¿a dónde irán los fantasmas? ¿A dónde irán todos ellos? Marcus no respondió. Sabía la respuesta. Irían a la perrera municipal. Irían a Harkins. La mención del diablo pareció invocarlo. La puerta principal del refugio sonó. Un alegre ding-dong que anunciaba una visita. Pero el hombre que entró no buscaba adoptar un Golden Retriever. Thomas Harkins irrumpió en la sala como una tormenta. Esta vez no estaba solo. Lo flanqueaban dos oficiales de control animal uniformados, ambos hombres corpulentos con expresiones impasibles y pesadas armas colgando de sus cinturones. El ruido en el refugio se apagó. Los voluntarios dejaron de hablar. Jennifer Tate, que había estado entrevistando a una familia cerca de la entrada, le indicó a su camarógrafo que se diera la vuelta. La luz roja de la cámara se encendió. Harkins se dirigió directamente hacia la oficina. Llevaba un montón de papeles en la mano que agitaba como si fueran un arma. Senior Advance. La voz de Harkins retumbó, rompiendo el murmullo del refugio. Sus 30 días han terminado. Marcus se levantó lentamente. Empujó la silla hacia atrás. Debajo del escritorio, Ghost soltó un gemido bajo y aterrado y se arrastró hacia atrás, acurrucándose en el rincón más alejado y oscuro del hueco para las rodillas. Pagué la tasa del permiso, Harkins, dijo Marcus, saliendo de detrás del escritorio para tapar la vista del perro. Compruebe sus cuentas. Lo envié ayer. No estoy aquí por el dinero, dijo Harkin, deteniéndose a 1 metro de distancia. Hoy parecía diferente, más oficial, más frío. He venido por la infracción de la normativa. Ordenanza Municipal 44B, sección 9, dijo levantando el papel. Cualquier animal alojado en un centro de rescate autorizado que muestre agresividad sin motivo aparente o un comportamiento extremadamente temeroso durante un periodo superior a 30 días y que se considere no adoptable, deberá ser entregado a la ciudad para que se le practique la eutanasia humanitaria, con el fin de aliviar el hacinamiento y prevenir riesgos para la seguridad pública. La sala quedó en silencio. Sarah se tapó la boca con la mano. No es agresivo, dijo Marcus, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo. Y no es inadoptable. Orina cuando la gente lo mira. Vance Harkins sonrió con desdén. He leído los registros de los voluntarios. No has dejado que nadie lo toque excepto tú. Es un desastre psicológico. Está ocupando un espacio que podría salvar a un perro viable. Es un desperdicio de recursos. Harkin hizo una señal a los oficiales que estaban detrás de él.
Nos llevamos al perro ahora mismo. Uno de los oficiales desenganchó la pértiga, una larga barra de aluminio con un lazo de alambre en el extremo. El sonido del metal al chocar fue agudo y cruel. Marcus sintió que una fría rabia lo invadía. No era la ira ardiente de una pelea de bar. Era la fría y calculadora concentración de una zona de combate. El mundo se ralentizó. Vio la pértiga. Vio la cara engreída de Harkin. Vio al reportero aterrorizado en la esquina. No, dijo Marcus. No es una petición. Harkin dio un paso adelante. Apártate, Vance, o haré que te arresten por obstrucción. ¿Lo quieres? Marcus abrió las piernas y se plantó en la puerta de la oficina. Cruzó sus enormes brazos sobre el pecho. Ven a por él. No lo hagas, suplicó Sarah, dando un paso adelante. Marcus, tienen a la policía en marcación rápida. Te arrestarán. Que lo hagan. Marcus no la miró. Tenía los ojos fijos en el agente con la porra. Este perro no saldrá de este edificio a menos que salga conmigo. La cara de Harkins se puso roja como un tomate. Odiaba la rebeldía. Odiaba el desorden. Y Marcus Vance era una variable caótica, andante y respirante. Estás protegiendo a un animal peligroso, gritó Harkins para que lo oyeran todos los presentes. Es por la seguridad pública. Está asustado. Marcus le respondió con un rugido que hizo temblar las paredes. No es peligroso. Está aterrorizado. Y está aterrorizado porque sabe lo que gente como usted le hace de las cosas que no encajan en sus cajitas. El agente con la pértiga dio un paso hacia el escritorio. Intentó rodear a Marcus para ver al perro que se escondía debajo. «¡Aquí, perrito!», gruñó el agente, extendiendo la pértiga. El lazo de alambre se balanceó en el espacio oscuro debajo del escritorio. Un sonido salió de la oscuridad. No era un gemido, era un grito de puro terror. Ghost se revolvió, arañando frenéticamente el linóleo con sus garras, tratando de excavar a través del suelo para escapar de la soga de alambre. El sonido desgarró a Marcus. Era el sonido de Miller llorando por su madre en la tierra. Marcus se movió. No golpeó al oficial, simplemente agarró el palo de aluminio con una mano. Lo apretó con tanta fuerza que el metal crujió. El oficial levantó la vista, sorprendido por la velocidad del hombre grande. Marcus empujó el palo con fuerza. El oficial tropezó, casi derribando a Harkins. «Lo dije», siseó Marcus, entrándole en el espacio personal de Harkins, elevándose sobre él como un acantilado, por encima de mi cadáver. El aire de la habitación crepitaba. El cámara hizo un zoom, capturando las venas que sobresalían en el cuello de Marcus, el miedo en los ojos del oficial y la determinación absoluta e inquebrantable del hombre que montaba guardia. Harkins se enderezó la chaqueta, tratando de recuperar su dignidad. Miró a Marcus y por primera vez se dio cuenta de que había calculado mal. Este no era el propietario de un refugio. Era un soldado defendiendo un perímetro, y a los soldados no les importaban las ordenanzas cuando estaban bajo fuego. «Estás cometiendo un error, Vance», dijo Harkin, con la voz ligeramente temblorosa por la rabia. «¿Crees que puedes luchar contra la ciudad? ¿Crees que puedes salvar algo roto con solo ponerte delante? No solo estoy delante de él», dijo Marcus en voz baja, y su voz llegó al micrófono del periodista al otro lado de la sala. «Yo soy él». Harkin lo miró fijamente. No lo entendía. No podía entenderlo. «Llame a la policía», espetó Harkin a su subordinado. «Haz que vengan aquí. Vamos a desalojar este edificio». Cuando el agente alcanzó su radio, la tensión se rompió. De debajo del escritorio asomó una nariz blanca. Ghost había oído la pelea. Había oído la voz de su protector. Y a pesar de que todos sus instintos le decían que se escondiera, que se quedara quieto, que muriera en silencio, salió gateando. Temblaba tanto que le castañeteaban los dientes. Tenía la cola tan metida entre las patas que le tocaba el estómago. Pero salió gateando por delante de las piernas de Marcus. Se interpuso entre Marcus y la pértiga. No gruñó, no mostró los dientes. Simplemente se quedó allí, un escudo blanco tembloroso, colocando su frágil cuerpo entre el hombre al que amaba y el arma que los amenazaba. Era una imagen patética y desgarradora.
Un perro aterrorizado tratando de proteger a un hombre gigante. Pero detuvo a todos en seco. El silencio en la sala de admisión era absoluto, tan denso que podía aplastar el aliento de un hombre. Solo lo rompió el suave zumbido mecánico de la cámara de noticias haciendo zoom. Jennifer Tate, la reportera del abrigo rojo, había dejado de buscar una noticia sensacionalista. Mirando con los ojos muy abiertos la escena que tenía ante sí, intuyó que la historia acababa de pasar de ser una campaña local de adopción a algo mucho más volátil. Hizo una señal a su cámara con un rápido movimiento de la mano. No dejes de grabar. Marcus Vance permanecía de pie como una estatua de granito en la puerta de su oficina. A sus pies, el pastor blanco fantasma temblaba tan violentamente que sus garras marcaban un ritmo frenético contra el linóleo. Pero no huyó. Se quedó con el hombro apoyado contra la espinilla de Marcus, una temblorosa línea de defensa. Harkins, el oficial de control de animales, se ajustó la corbata. Tenía el rostro enrojecido, una mezcla de vergüenza y rabia burocrática. No estaba acostumbrado a que le desafiaran, y menos aún un hombre que parecía dormir en su camioneta y olía a lejía y café viejo. «Estás montando un escándalo, Vance». Harkins siseó, manteniendo la voz baja, aunque el micrófono de la pértiga que había sobre ellos captaba cada sílaba. «Apártate. Ese animal es un peligro. Está temblando solo porque lo miro. Está mentalmente inestable». «¿Inestable?». Marcus repitió la palabra. Le salió de la boca como una maldición. Levantó la vista, no hacia Harkins, sino más allá de él. Miró directamente a la lente de la cámara. Tenía los ojos enrojecidos, con profundas ojeras. Parecía agotado. Parecía peligroso. Parecía real. «Esa es la palabra, ¿no?», dijo Marcus, alzando la voz, que llenó la pequeña y estéril habitación. «Inestable, roto, defectuoso». Dio un paso adelante. Ghost se movió con él, pegado a su pierna. «Miras a este perro y ves un desperdicio de espacio». Marcus señaló a Ghost con un dedo tembloroso. «Ves una partida en un presupuesto que no cuadra. Ves algo que te asusta porque no actúa como un accesorio feliz que mueve la cola». «Yo veo un peligro para la seguridad pública», espetó Harkin. «Es un animal salvaje que no ha sido socializado». «No es salvaje», dijo Marcus en voz baja. «Está atormentado». Marcus miró a su alrededor. Los voluntarios lo observaban. Los posibles adoptantes lo observaban. «¿Quieres saber por qué no te dejo llevártelo?», preguntó Marcus con voz quebrada. «Porque lo conozco. Sé exactamente lo que se siente al ser él». Se tocó el pecho. La tela descolorida de su camisa de franela se estiraba sobre las cicatrices que había debajo. «Pasé 2 años en la arena», dijo Marcus. Ya no estaba gritando. Estaba confesando. «Yo era sargento. Traje a 40 hombres a casa, pero dejé pedazos de mí mismo en la tierra de allí. Y cuando regresamos, cuando bajamos de ese avión, hizo una pausa y tragó saliva con dificultad para contener el nudo que tenía en la garganta. El mundo no sabía qué hacer con nosotros. Éramos demasiado ruidosos. Nos sobresaltábamos con el portazo de una puerta de coche. No podíamos dormir. No podíamos sentarnos de espaldas a una puerta. Éramos inestables. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír el zumbido del frigorífico de la enfermería. Jennifer Tate se acercó, extendiendo su micrófono. «¿Y qué hizo el mundo?», continuó Marcus, con la mirada fija ahora en Harkins. «Nos dieron pastillas. Nos dieron citas para dentro de 6 meses. O simplemente cruzaban la calle porque no querían ver el desastre. Querían el desfile. Escuchar. No querían el fantasma que viene después». Harkins cambió de postura, incómodo. «Señor Vance, se trata de un perro, no de la administración de veteranos». «Es lo mismo», rugió Marcus, con un sonido que le salió a borbotones. Ghost se estremeció y se agachó más, pero no se alejó de Marcus. «Se trata de cómo tratamos a las cosas que sobreviven al fuego», dijo Marcus, con la voz temblorosa por un dolor crudo y desnudo. «Este perro nació en una tormenta de nieve. Estaba congelado. Estaba muerto. Yo le devolví la vida a sus pulmones.
Lucha cada día solo para ponerse de pie sin temblar. ¿Y tú quieres matarlo porque es un inconveniente? Porque no es perfecto. Marcus miró a Ghost. El perro levantó la vista, con sus ojos azules muy abiertos, buscando tranquilidad en el rostro de Marcus. No lo salvé porque fuera bonito, susurró Marcus, con las lágrimas finalmente derramándose y resbalando por la arena de sus mejillas. Lo salvé porque no pude salvar a Miller. El nombre quedó suspendido en el aire. Miller, 19 años. Marcus dijo mirando al suelo. Soldado de primera clase. Lo abandoné. Llegó la orden. La zona de aterrizaje estaba caliente. Despegamos. Lo vi desaparecer en el visor. Lo dejé solo en el frío. Miró a Harkins con la expresión destrozada. He llevado esa carga todos los días durante 10 años. Cada vez que cierro los ojos, lo veo. Así que cuando vi a este cachorro, cuando lo vi abandonado en la nieve, hice un trato. Hice un trato con Dios o con el diablo o con quien quiera que estuviera escuchando. Dije, esta vez no. Dije, me lo llevaré a casa. Sarah lloraba desconsoladamente, con la mano sobre la boca. Incluso el cámara se secó los ojos con la mano libre. Pero Harkins era un hombre de reglas. Las emociones eran un lío. Las reglas eran claras. Vio que la multitud se agitaba. Vio que la historia se le escapaba. Tenía que poner fin a aquello. Es una historia trágica, señor Advance, dijo Harkin con frialdad, abrochándose la chaqueta. Pero eso no cambia la ordenanza. Usted está emocionado, está proyectando sus sentimientos, y ese animal es una bomba de relojería. Harkin dio un paso adelante. Cogió la pértiga que sostenía el otro agente. Voy a detenerlo. Apártese o lo sacaremos por la fuerza. Harkins se abalanzó. No fue a por Marcus, fue a por el perro. Balanceó el palo hacia abajo con la intención de enrollar el alambre alrededor del cuello de Ghost y sacarlo de la esquina. ¡No!, gritó Marcus, extendiendo la mano. Pero no fue necesario. En el momento en que la pértiga metálica se abalanzó sobre Marcus, en el momento en que la amenaza entró en el espacio personal del hombre que era todo su universo, algo dentro de él se rompió. El miedo no desapareció. El miedo es biológico, pero la lealtad es espiritual. Y en esa fracción de segundo, el espíritu venció a la biología. Ghost no retrocedió, no mojó el suelo, se abalanzó hacia adelante. Fue un movimiento blanco borroso. Ghost se colocó directamente entre Marcus y Harkins. Sus patas delanteras golpearon el linóleo, preparándose para el impacto. Su pelaje, ese espeso manto blanco, se erizó, duplicando su tamaño. Y entonces se oyó el sonido. No era el ladrido agudo de un cachorro. Era el profundo rugido gutural de un pastor alemán. Rugido. Mostró los dientes, blancos, afilados y letales. Sus labios se curvaron en un gruñido que era una advertencia pura y sin adulterar. Mordió el aire a pocos centímetros de la mano de Harkins. ¡Snap! Harkins gritó y trastabilló hacia atrás, dejando caer el palo. Cayó contra una pila de bolsas de comida para perros, con los ojos muy abiertos por la auténtica sorpresa. Ghost no atacó, no persiguió. Se mantuvo firme. Se quedó justo delante de Marcus, con el cuerpo vibrando de poder. Emitió un gruñido grave y gutural que sonó como una motosierra al ralentí. Miró a Harkins, luego a los otros agentes, desafiándolos a moverse. Sus ojos azules ya no estaban nublados por el pánico. Eran agudos, estaban concentrados, eran los ojos de un siglo de servicio. Dios mío, susurró Jennifer Tate. La cámara hizo un zoom sobre la cara del perro. Capturó el gruñido, la postura protectora y el valor absoluto e innegable de una criatura que estaba aterrorizada por su propia sombra, pero dispuesta a luchar contra un gigante para salvar a su amigo. Marcus se quedó paralizado detrás del perro. Miró al guardián blanco que tenía delante. Ghost, susurró. La oreja de Ghost se giró hacia la voz. El gruñido se suavizó, pero no apartó la mirada de la amenaza. Presionó su pata trasera contra la rodilla de Marcus. Estoy aquí, jefe. Tengo el perímetro cubierto. El silencio volvió a la habitación, pero ahora se sentía diferente. No era pesado, era eléctrico.
Harkins se puso de pie rápidamente, enderezándose la corbata, con el rostro pálido. Miró al perro, luego a la cámara, que lo apuntaba acusadoramente. Se dio cuenta, con la angustia de un burócrata que acaba de pisar una mina terrestre, de que se había convertido en el villano de las noticias de las 6. Me atacó, balbuceó Harkin, señalándolo con un dedo tembloroso. Ya has visto su agresividad. A ti no te ha tocado, dijo Marcus. Su voz se llenó de un repentino y feroz orgullo. Se agachó y puso la mano sobre la cabeza de Ghost. El perro no se inmutó, se inclinó hacia él. Me protegió. Hay una diferencia. Marcus miró a la cámara por última vez. Eso es lo que hacen los soldados, Harkins, dijo en voz baja. Nos cuidamos las espaldas unos a otros. El vídeo duraba exactamente 42 segundos. Era granuloso. El audio estaba ligeramente distorsionado por el eco de la sala de recepción, pero la imagen era inconfundible. Un hombre destrozado, imponente, enfrentándose al mundo, y un pastor blanco, temblando de miedo, dando un paso adelante para convertirse en su escudo. Jennifer Tate no solo había presentado un informe, había transmitido un latido. Cuando Marcus se despertó a la mañana siguiente, acurrucado en su catre junto a la jaula de Ghost, el mundo había cambiado radicalmente. Él aún no lo sabía. Solo sabía que el teléfono no dejaba de sonar. Sarah contestó. Luego contestó la segunda línea y luego la tercera. Cuando Marcus finalmente entró en la oficina principal, frotándose los ojos para despejarse, encontró a Sarah sentada en el suelo. Estaba rodeada de papeles, pero esta vez no eran facturas. ¿Qué es esto?, preguntó Marcus, con la voz ronca por el sueño. Sarah levantó la vista. Se le había corrido el rímel, pero sonreía. Una sonrisa genuina y deslumbrante que le quitaba 10 años de encima. Es el rinoceronte del correo. Ella se rió, con un sonido casi histérico. El cartero acaba de dejar 3 cajas y la página web se ha colgado 2 veces. Marcus cogió una carta. Estaba escrita a mano en un bloc de notas amarillo. Estimado señor Vance, serví en Da'an en 1968. No he podido dormir toda la noche en 40 años. Vi a su perro. Le adjunto un cheque por $500. Cuídalo. Srifi. Cogió otra. Mi marido volvió de Irak. Era un hombre diferente. Casi lo perdemos. Ver a tu fantasma levantarse nos dio esperanza. Gracias. El cheque era por $10. La dirección del remitente era un parque de caravanas en Ohio. No era solo dinero, era una avalancha de dolor y esperanza compartidos. El Bark of Honor no solo había salvado a Ghost, había tocado una fibra sensible de sufrimiento silencioso en todo el país. Hope Watch ya no era solo un refugio, era un testimonio. Harkins nunca regresó. El alcalde de la ciudad, sintiendo la ola de opinión pública, llamó personalmente a Marcus para asegurarle que la citación era un error administrativo y que los permisos del refugio se renovarían indefinidamente, sin costo alguno. La primavera dio paso al verano y los vientos del astillero fueron reemplazados por una cálida brisa del Atlántico. Hope Watch se transformó. La pintura descascarillada fue sustituida por un azul fresco y relajante. Las perreras con corrientes de aire fueron aisladas. Contrataron a un veterinario a tiempo completo para que Sarah pudiera dejar de hacer triaje. Pero el mayor cambio se produjo en la pareja que recorría el perímetro cada mañana, Marcus y Ghost. Ghost ya era adulto, con 38 kilos de músculo y elegancia. El cachorro torpe y tembloroso había desaparecido. En su lugar había una criatura de tranquila confianza. Caminaba junto a Marcus, no por miedo, sino por compañerismo. Llevaba la cabeza alta y movía las orejas para captar el canto de los pájaros y el murmullo de la ciudad. Seguía sin gustarle que los extraños se le acercaran rápidamente. Seguía revisando las esquinas de todas las habitaciones, pero ya no se escondía debajo del escritorio. Tenía un trabajo. Marcus había comenzado el entrenamiento 2 semanas después del video viral. No era un entrenamiento de obediencia, era un entrenamiento de empatía. Mira, susurraba Marcus, dándose golpecitos en el pecho. Ghost lo miraba a los ojos,
leyendo sus microexpresiones, midiendo su ritmo respiratorio. Cuando Marcus tenía un mal día, cuando los recuerdos del desierto se volvían demasiado intensos, Ghost percibía el aumento de cortisol. Presionaba su cuerpo contra la pierna de Marcus, una técnica llamada grounding. Se convirtió en un ancla viviente, manteniendo a Marcus anclado al presente, lejos del desierto. Pero Marcus empezó a notar algo más. Cuando los veteranos venían al refugio como voluntarios, atraídos por la historia, queriendo estar cerca del perro del Marine, Ghost se sentía atraído por ellos. No saltaba ni ladraba. Simplemente se acercaba a la persona más callada de la sala, la que estaba de espaldas a la pared, y se apoyaba contra ella. Lo sabía. No es solo mío, ¿verdad? Dijo Marcus una noche, viendo a Ghost apoyar la cabeza en la rodilla de un viejo veterano de Vietnam que lloraba en silencio en el vestíbulo. No, respondió Sarah en voz baja, de pie a su lado. Creo que fue enviado para todos vosotros. Es un médico, Marcus, igual que tú eras sargento. Ese fue el momento en que la misión cambió. 6 meses después, el sótano del centro comunitario olía a donuts rancios y cera industrial para suelos. Las luces fluorescentes zumbaban con un parpadeo que provocaba dolor de cabeza. Era martes por la noche. La reunión semanal del grupo de apoyo para el trastorno de estrés postraumático. Había 12 sillas dispuestas en círculo. 11 de ellas estaban ocupadas por hombres y mujeres de diferentes edades, diferentes guerras, pero con los mismos ojos. La mirada perdida. Marcus Vance se sentó en la 12ª silla. No llevaba su chaqueta de campo. Llevaba una camisa limpia abotonada, metida por dentro. Parecía incómodo, con sus grandes manos agarradas a las rodillas. Era su primera vez allí. Durante 10 años, se había aferrado a su recuperación, convencido de que podía manejar los fantasmas por sí solo. Estaba equivocado, y había hecho falta un perro para enseñárselo. Ghost yacía a sus pies, con un chaleco rojo en el que se leía, «Perro de servicio o acariciar». Estaba completamente quieto, con la barbilla apoyada en las patas, fingiendo dormir, pero sus orejas giraban como antenas de radar, escaneando la frecuencia emocional de la sala. Comenzó la reunión. Se murmuraron las presentaciones. La tensión era palpable. Entonces, un joven al otro lado del círculo comenzó a hablar. Elías, de 22 años. Acababa de regresar de una misión que había salido mal. Estaba delgado, vibrando de energía nerviosa, con la pierna moviéndose rápidamente. No podía mirar a nadie a los ojos. Mirando fijamente un punto del suelo, habló de una patrulla, del ruido, de la culpa de haber sobrevivido cuando sus amigos no lo habían hecho. «Es que no puedo desconectar», susurró Elías con voz quebrada. «Es como si el volumen estuviera atascado al máximo. Siento que voy a explotar». Su respiración se entrecortó. Empezó a hiperventilar, arañando sus vaqueros con las manos. El ataque de pánico crecía como una marea. Los otros veteranos se movían incómodos, queriendo ayudar, pero atrapados en su propio trauma. Marcus apretó la correa. El protocolo decía, «El perro se queda». El protocolo decía, «No interfieras». Pero a Ghost no le importaba el protocolo. Sus orejas blancas se erizaron. Sus ojos azules se abrieron de par en par. Ghost levantó la cabeza y miró a Elias al otro lado del círculo. Percibió el aumento de adrenalina, las feromonas del terror inundando el aire. Ghost se puso de pie. No miró a Marcus en busca de permiso. No lo necesitaba. Conocía la misión. Caminó por el centro del círculo, sus placas tintineando suavemente en el silencio. Se acercó a Elias. El joven no lo vio venir. Estaba perdido en el flashback, con los ojos cerrados con fuerza. Ghost no lo empujó, no lo lamió. Simplemente se colocó entre las rodillas de Elías y apoyó su pesada cabeza sobre los temblorosos muslos del joven. Exhaló un largo y profundo suspiro, un sonido de paz pura y profunda. Elías se quedó paralizado. Abrió los ojos, miró hacia abajo. Vio el pelaje blanco, vio los tranquilos ojos azules que lo miraban, ojos que habían visto la oscuridad y habían sobrevivido a ella. Ghost empujó con más fuerza, aplicando una terapia de presión profunda. «Yo estoy aquí»,
Tú estás aquí. No estamos allí. Las manos de Elias dejaron de arañar sus piernas. Temblando, extendió la mano. Hundió los dedos en la espesa melena blanca. Jadeó, inspirando aire entrecortadamente, y luego se derrumbó. Se inclinó hacia adelante, hundiendo el rostro en el cuello de Ghost, sollozando. Ghost se quedó inmóvil como una estatua. Soportó el peso. Soportó el dolor. Absorbió el impacto para que el hombre no tuviera que hacerlo. Al otro lado del círculo, Marcus observaba. Sintió un tirón fantasmal en su corazón. El recuerdo de Miller, el recuerdo del astillero, el recuerdo del frío. Pero por primera vez en una década, el recuerdo no le dolía. Solo se sentía como una cicatriz. Una parte de él, pero no todo él. Miró sus manos vacías. Ya no sostenía la correa. La había soltado. Marcus miró a Elias, cuya respiración se estaba ralentizando, adaptándose al ritmo del perro. Miró a los otros veteranos que observaban con suaves sonrisas, rompiéndose la tensión en la sala. Marcus se recostó en su silla, la opresión en su pecho. La banda de hierro que había estado allí desde Kandahar finalmente se aflojó. Se dio cuenta de que ya no era solo el rescatador, era el rescatado. Había salvado a Ghost de la nieve, pero Ghost lo había salvado a él del silencio. Marcus respiró hondo, llenando sus pulmones con aire que no olía a aceite quemado ni a vieja culpa. Olía a café barato y cera para pisos. Olía a vida. Susurró en la silenciosa habitación un mensaje para el perro, para Miller y para sí mismo. Misión cumplida. Ghost. Todos estamos en casa. En un mundo que exige perfección, a menudo nos apresuramos a descartar lo que parece roto. Pasamos por alto las cosas que no encajan en el molde, creyendo que no tienen nada más que ofrecer. Pero Marcus y Ghost nos enseñaron una verdad diferente. Nos mostraron que las cicatrices no son signos de debilidad, son prueba de supervivencia. La lección aquí es simple pero profunda. Nunca renuncies a una vida solo porque esté pasando por dificultades. A veces, los más callados y frágiles entre nosotros poseen los corazones más fuertes. Y a menudo, cuando tendemos la mano para salvar a otra persona, ya sea un ser humano o un perro callejero en la nieve, descubrimos que en realidad nos estamos salvando a nosotros mismos. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale al botón me gusta y compártela con alguien que necesite un poco de esperanza hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia sobre los lazos inquebrantables que nos unen. Oremos. Que Dios te bendiga y te proteja en tus propias tormentas. Que te recuerde que, incluso en tus momentos más oscuros y fríos, nunca estás realmente solo y que eres digno de amor y rescate. Que te dé la fuerza para proteger a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Si crees en el poder de las segundas oportunidades y en el milagro de la bondad, escribe Amén en los comentarios a continuación. Hasta la próxima, sigue cuidando de los demás.